¿Por qué el señor Santibáñez ha llevado su caso contra la fiscal de la Nación al Congreso? Este es el último movimiento de una historia que tiene un rompecabezas difícil de armar, como todos y todas recordamos. El ministro del Interior está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación. Y el tema de esa investigación proviene de un hecho de autoexposición. El ministro del Interior, antes o después de ser nombrado o durante ese periodo, decidió intercambiar con un agente de policía, el señor Junior Izquierdo, dejemos de llamarle Culebra, una serie de comentarios sobre conspiraciones de todo tipo, intrigas de todo calibre, que estaba organizando él o que se estaban organizando a su alrededor, pero que comprometen mandos de la policía, comprometen a la propia señora Boluarte. Es una especie de colección de eventos en pasillos. Él ha negado su voz, ha negado las comunicaciones, ha negado su relación con Izquierdo, lo ha negado todo. También ha negado entregar las claves de iCloud que la fiscalía le pedía para no tener un aparato, sino acceso a las comunicaciones que él ofreció entregar. Atención con eso, nadie se lo exigió sin su consentimiento previo. Pero en fin, luego de varias estratagemas que incluyen pedir postergaciones, ir a declarar, pero no declarar, ofrecer cosas que no se entregan, etcétera, el señor Santibáñez optó por denunciar a la fiscal de la Nación, la señora Del Espinosa, ante la nueva Junta Nacional de Justicia. Ya comentamos en este espacio que hay un enorme problema en esa denuncia, porque investigado como está por una fiscalía, el señor Santibáñez tiene todo el derecho del mundo de presentar cualquier reclamo, cualquier pedido de tutela, se llaman el lenguaje de los procedimientos judiciales, ante un juez. Pero él decidió saltarse la vara, nunca le ha pedido protección a un juez e ir a la Junta Nacional de Justicia, a pedirle a la Junta Nacional de Justicia que suspenda, destituya o lo que sea a la señora Espinosa con tal que deje de investigarle. Bien, ahora ha hecho un salto adicional. Ahora salta por encima de la Junta Nacional de Justicia a la que él metió en este lío y se lleva su caso al Congreso. ¿Por qué? Una lectura plana de las cosas parece sugerir que al señor Santibáñez no le habría ido, podría no haberle ido también en la Junta Nacional de Justicia. Su caso, de hecho, no ha provocado hasta el cierre de esta edición ninguna decisión, ni comunicado, ni trascendido dentro de la Junta Nacional de Justicia. ¿Será que quizá el señor Santibáñez no encontró una junta lo suficientemente entusiasmada con seguir su pauta como pensó que iba a encontrar? ¿Será que el señor Santibáñez ha empaquetado sus papeles y se los ha llevado al Congreso, al que probablemente imagine más condescendiente con él, porque no encontró en la Junta la reacción que esperaba? Sería inteligente que la Junta hubiera sugerido que la respuesta a su caso es no. Sería inteligente sobre todo porque su caso no tiene sentido. Su caso habría terminado provocando que la Junta Nacional de Justicia se aboque al conocimiento de una investigación que tiene una competencia judicial ya preestablecida, la competencia del juez de control o de protección que está habilitado a favor de cualquier persona investigada, incluso durante las diligencias preliminares. ¿Será entonces que la Junta ha decidido no jugar la partida que algo impulsivamente propuso el señor Santibáñez? Dejemos esa pregunta clavada en el aire, vamos a regresar sobre ella. En cualquier caso, Santibáñez parece estar entendiendo que puede tener un mejor ambiente en el Congreso de la República. Hay una serie de antecedentes que, por cierto, confirman
o indicarían o pueden sugerir o llevar a sospecha qué defecto puede él allí encontrarlo. No olvidemos que la mayoría de este Congreso protegió al señor Menino en los casos Inti y Brian. No olvidemos que la mayoría de este Congreso ha protegido a la señora Boluarte desde la historia del Club Apurímac, pasando por su responsabilidad en las muertes derivadas de las protestas que empezaron en diciembre del 2022, pasando por sus cuentas, sus Rolex y el cofre. El Congreso ha tenido en estos años una trayectoria de encubrimiento lo suficientemente importante como para que incluso los casos contra congresistas que han recortado y se han apoderado de remuneraciones de sus trabajadores no hayan tenido consecuencias prácticas. La pregunta es si la línea de crédito del señor Santibáñez en el Congreso alcanza para que ahora vaya a pedirle que lo rescaten de la investigación que le tiene abierta la Fiscalía de la Nación por algo que es propiamente un hecho suyo, haberse expuesto a hacer intercambios sobre conspiraciones e intrigas con un oficial de la policía en actividad a través de un teléfono susceptible de ser grabado. Habría que decir mejor, haberse expuesto entrometiéndose en conspiraciones e intrigas que ahora niega, como niega sus comunicaciones, como niega las claves de su cuenta en iCloud. Está claro, en este programa lo hemos sostenido, que el comportamiento político de la mayoría del Congreso en su relación con el gobierno muestra la existencia práctica de una coalición que ha venido gobernando de manera conjunta y que está detrás de ese plan que incluye la desaparición, el ataque sistemático a una serie de instituciones, entre ellas las que han regulado la relación de la policía con la fiscalía, ahora en el Tribunal Constitucional, las de pérdida de dominio que el defensor del pueblo ha llevado al Tribunal Constitucional, la imposición de la regla de prescripción para los crímenes de lesa humanidad, también pendientes de un debate constitucional. La lista sigue con la detención preliminar que va dando botes entre el Congreso y el Parlamento, perdón, entre el Congreso y el gobierno sin encontrar ninguna definición final y el etcétera es largo. Desde cierto punto de vista, entonces, Santibáñez va a refugiarse a un lugar en el que muchas veces se han generado maniobras de refugio. Pero la pregunta, como digo, es si él en persona tiene una línea de crédito política suficiente para acoger, ser acogido dentro del ambiente parlamentario ahora, un año y medio antes de las siguientes elecciones generales, cuando los principales caudillos de las agrupaciones que han formado la coalición que nos ha venido gobernando, empiezan a mostrarse los dientes preelectorales, cuando comienzan las diferenciaciones. El señor Santibáñez tiene tareas previas, tiene un pedido de interpelación que va avanzando y que ha recogido firmas dentro de lo que podríamos llamar las organizaciones más importantes de esa coalición. Un pedido de interpelación que tiene que ver con el pésimo desempeño de su gabinete, de su entorno, de su ministerio en la crisis de seguridad que nos impregna, la que se forma por la expansión de extorsiones y de sicariato, especialmente en Lima y en la costa norte, pero no solo Lima y la costa norte, está Patás, está el asesinato de un periodista en Ica, están la larga lista de defensores de la tierra, están los defensores de la tierra que han sido asesinados en zonas amazónicas. El señor Santibáñez enfrenta un riesgo de interpelación, enfrenta además el riesgo de una investigación parlamentaria que puede abrirse en cualquier momento por las denuncias que se están haciendo. Y aquí el principal vocero proviene de las filas del fujimorismo.
es Fernando Rospigliosi por las condiciones en las que el Ministerio del Interior está ahora mismo comprando fusiles. Arrastra además las observaciones a fugas de armas incautadas, intervenidas, que deberían estar depositadas en su CAMEC y que aparentemente engrosan el mercado clandestino del que se nutren las organizaciones violentas que protagonizan los actos de extorsión y secuestro que están impregnando nuestro tejido social. La pregunta es, en medio de todo ese ambiente en el Parlamento, de esa enorme diferenciación que puede quebrar la coalición de cara a las elecciones inmediatas, un año y medio antes de las elecciones inmediatas, con esta agenda tan tupida de asuntos que involucran su interpelación, ¿puede el señor Santibáñez realmente movilizar al Congreso para que le defienda en la investigación por esas conversaciones con el oficial junior izquierdo y que sea el Congreso el que se entrometa en la gestión de la señora Delia Muñoz, fiscal de la Nación, desde enero de este año? ¿Tiene realmente el capital político para hacerlo en este momento, en estas condiciones? ¿O no? ¿O no lo tiene? ¿Qué ocurre si esta vez el Congreso también le dice no al señor Santibáñez? Aquí hay una regla que a veces se escapa de nuestra visión. Todas las formas de influencia política que no están apoyadas en esquemas institucionales se comportan de una sola manera. Crecen vorazmente hasta que, llegado al techo de su capacidad, empiezan a caer en declive. La influencia no apoyada institucionalmente tiene un rendimiento decreciente, decae en algún punto. Y la capacidad de influencia de este gobierno no está apoyada en instituciones. Está más bien apoyada en un pacto que ha tenido por objeto demoler cuanta institución se le ha puesto por encima. Tenemos la enorme paradoja de un Estado enano que se ha querido devorar todo. ¿Puede ahora el gobierno acumular a su favor una energía política como la que requeriría una disputa con la fiscal de la Nación en el Congreso, diseñada para proteger ni siquiera a Dina Boluarte, sino al señor Santibáñez? Creo que no. En cualquier caso, el señor Santibáñez lleva al Congreso un caso que parece haber perdido toda influencia ante la recién designada Junta Nacional de Justicia. Un caso perdedor. Cuánto sea esto correcto milimétricamente, lo sabremos en cuanto la Junta Nacional de Justicia, por más que se demore, termine de dejarnos saber qué consideraciones ha provocado la denuncia que recibió contra Delia Espinosa. ¿Qué ocurrirá si lo que se publica en algunos días más, porque por más que demore la Junta, tendrá que publicarlo, es una desestimación? Abro este espacio pensando en la Junta Nacional de Justicia, porque más allá de sus fallas de origen y de los rumores que ahora se están estableciendo sobre intentos por penetrar sus oficinas de administración con personal vinculado o relacionado al gobierno, más allá de todo eso, la evidencia es que al día de hoy el señor Santibáñez no logró que la Junta Nacional de Justicia admitiera y procediera con entusiasmo, celeridad y arrogancia contra la fiscal de la Nación. Y eso creo debería llevarnos a volver a pensar en los riesgos y las compuertas que quedan abiertas en el caso de la presidenta del Poder Judicial, la señora Janet Tello. Notemos aquí las señales. Hace varios días trascendió que la Junta Nacional de Justicia había aprobado iniciar contra ella un procedimiento inmediato, es decir, abreviado, célere, simplificado, sumario, rápido, para investigar algo que está fuera de su competencia. Las circunstancias en las que se suscribió
una de las miles de decisiones en las que la Corte Suprema desestima entrometerse en un procedimiento judicial que ya ha tenido 2 sentencias acumuladas. El asunto no es investigable porque la Junta Nacional de Justicia, lo hemos dicho aquí, no es un tribunal, no está hecha para revisar resoluciones judiciales. Aún así, en estos días, los observadores del sistema de justicia hemos puesto todos, también en este programa, muchísima atención al hecho de que la Junta se entrometa en la revisión de una decisión judicial de este tipo. La enorme desproporción que representa movilizar la maquinaria constitucional contra la presidenta de un poder del Estado por esto. Lo que parece ser el pésimo resultado que podría haber logrado o el ningún resultado que en los hechos viene logrando Santibáñez con su caso contra la fiscal de la Nación puede tener un reflejo en el caso de la señora Tello si ante la evidencia reparamos en un detalle. La votación que inició el procedimiento inmediato contra la presidenta del Poder Judicial fue de 4-3. Eso significa un voto de diferencia. 4-3, si nos detenemos en el detalle, no es una muestra de una decisión concluyente de 7 personas completamente convencidas y entregadas a un lado de las correlaciones del poder. 4-3 es un resultado altamente inestable. En todos los días que han pasado, desde que se supo la noticia, desde que se difundió que el procedimiento existía hasta el cierre de esta edición, la Junta Nacional de Justicia ni siquiera ha emplazado con una notificación a la presidenta, del Poder Judicial. No ha publicado un solo comunicado explicando su decisión. No ha hecho nada con el 4-3. 4-3, insisto en decirlo, no es una decisión que muestre una junta concluyente. La Junta Nacional de Justicia, se ha sabido en estos días, lo dijo la señora Tello en un programa de noticias el domingo pasado, ni siquiera le ha pedido aún al judicial copias auténticas de ese expediente en el que está registrada la decisión que en teoría deben revisar e investigar. Pregunto entonces, ¿qué va a ocurrir si esta Junta Nacional de Justicia, que parece no haberle dado el sí al señor Santibáñez, el sí que él esperaba contra la fiscal de la Nación, se encarga ahora de recibir las copias que no tenía cuando decidió iniciar el caso contra la señora Tello y ante la evidencia de lo insulso de su contenido, se echan para atrás? ¿Cuánto esfuerzo institucional es en realidad necesario para que un precario 4-3, en un caso sin fundamento, se convierta por lo menos en un 3-4? ¿Qué ocurre si la misma Junta, que no parece haber reaccionado favorablemente a la denuncia del señor Santibáñez contra la fiscal de la Nación, ahora decide revisar su propia decisión en el caso de la señora Tello a la luz de las evidencias documentales y deja ese caso sin efecto? Hay que tomar nota y no olvidar que esta Junta Nacional fue elegida con un procedimiento poblado de fallas de origen, débil convocatoria, poca capacidad de convocar concursantes, poca claridad en los términos de las declaraciones públicas y los exámenes, una lista de personas que, lamento decirlo, no ocupan el tipo de posiciones de trayectoria fuerte que se pueden esperar, en las que se pensaba cuando se diseñó el organismo originalmente. Pero en ese instante es una entidad que, más allá de los rumores que, repito, existen y la desconfianza inevitable que generó su origen, podría abrir una compuerta que confirme que es posible rescatar en algo el sistema institucional que este periodo ha
desequilibrado. No parece tan difícil. Basta con hacer público, si es que esto es lo que ha ocurrido, que al señor Santibáñez se le ha dicho no en el caso contra Delia Espinosa. Basta con confirmar, y para eso es suficiente tener los papeles originales, que el caso contra la señora Tello no puede ir para adelante porque no tiene sentido. Con eso no habremos resuelto los problemas institucionales completos del país, pero algún equilibrio habremos recuperado. Una razón práctica puede explicar, justificar y sostener un resultado de ese tipo. No lo olvidemos. Los magistrados que integran esta Junta Nacional de Justicia tienen un mandato que se va a sostener por 5 años. Su periodo de vigencia en los cargos es mayor que el que tiene el gobierno y es mayor que el que tiene el Congreso de la República, que se van en solo año y medio. ¿Tiene algún sentido someterse a un gobierno de salida y a un parlamento que está por irse? El poder institucional no se construye desde la subordinación, se construye desde la autonomía. Esta junta, que puede o no gustarnos, es un tema aparte, puede hacer ese salto. Y lo más importante aún, que si lo hace, puede provocar un efecto en cadena que termine de cerrar un desenganche que el Tribunal Constitucional le debe a sus condiciones de origen, le debe a la ciudadanía respecto a las condiciones en que fue elegido y que aún no ha dado. No es difícil construir un sistema institucional o reconstruirlo si quienes tienen en sus manos cargos de esta envergadura notan, lo repito, que el poder se construye desde la autonomía, jamás desde la subordinación.